Recuerdo que entonces ya no era 1 gramo de cocaína. Ya tenía que consumir todos los días, a toda hora, a toda hora. Así duré consumiendo droga. La cocaína ya no me hacía más efecto y ese odio iba creciendo más en mi corazón. Y entonces empecé a fumar marihuana, empecé a fumar bazuco, empecé a consumir otras pastas, a fumar hoja de mata de plátano, a fumar hoja de mata de maracuyá, empecé a inyectarme, empecé a consumir tantas cosas, líquido de freno, gasolina de avión, chupar boxer, empecé a consumir W40, líquido de frenos, una cantidad de cosas que iban destruyendo cada día y cada día mis neuronas, y cada día me iba adelgazando, y cada día Satanás iba destruyéndome más y más. Recuerdo que eso pasó mucho tiempo. Mientras consumía droga, mi cuerpo se iba destruyendo. Algún día consumí 50 gramos de cocaína en 3 días. Estaba decepcionado de mi vida. Para mí mi vida no valía un peso. No valía nada, no valía nada. Y recuerdo que aquel día que me acordaba que no tenía mi mamá, maldecía a Dios cada vez que podía. Las palabras más vulgares que usted haya podido escuchar en su vida, se las decía yo a Dios. Y de pronto, porque mi corazón no tenía ningún remordimiento en aquel tiempo, ni había ningún sentimiento dentro de mí, yo podía maldecir a Dios sin sentir remordimiento tal vez dentro de mi corazón. Y recuerdo que aquel día fueron casi 50 gramos de cocaína. De mi nariz empezó a fluir sangre aquel día. Mi tabique estaba un poco torcido y eran chorros de sangre que salían, chorros de sangre. Recuerdo que me llevaron al hospital. Cuando llegué al hospital ya la sangre se había detenido, pero los médicos se asombran y me dicen que estaba ocurriéndome. Otro día, también aburrido de mi vida, saqué un revólver y iba a darme balas con un pandillero, un líder de una pandilla. Ese hombre soltó una cantidad de balas, me soltó balas para matarme. Yo recuerdo que salí corriendo y corría y corría. Cuando llegué a cierta parte empecé a buscar en mi cuerpo dónde estaban los agujeros de aquellos disparos. La ropa no estaba quemada, mi carne no estaba quemada, no había sangre por ninguna parte. No comprendía qué estaba sucediendo, pero ahora entiendo lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 91. La Biblia dice que el Señor mandará a sus ángeles alrededor de ti para que te protejan, para que te lleven en sus manos y tu pie no tropiece en piedra. Escúcheme una cosa, joven amigo que me estás viendo en esta hora. Cuando Dios tiene un plan contigo, cuando Dios tiene un propósito con tu vida, ni el diablo, ni las drogas, ni la prostitución, ni el homosexualismo podrá interponerse a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Aleluya. Él va a hacer y va a cumplir su propósito sobre la cabeza del diablo, sobre las drogas, sobre todo lo que quiera venir, porque Dios hace su voluntad y Él estaba haciendo su voluntad en mi vida. Me estaba guardando, me estaba protegiendo de todo aquello, pues había un propósito de Él para mí. Recuerdo que fueron 3 veces que traté de suicidarme. De ninguna de las 3 pude, pues ahí estaba siempre el ángel de Jehová a mi alrededor, guardándome. Un día, sentado en un andén, se acercó un joven muy bien presentado, un joven muy parecido, alto, y se llega donde mí, que estoy decepcionado de la vida, y me dice estas palabras: conozco a alguien que te puede ayudar, conozco personas que te pueden ayudar. Escúcheme, pastores, hermanos, no era un cristiano, era un satanista, era el líder de una de las sectas más grandes en la isla de San Andrés. Yo recuerdo que aquel joven se me acerca y me convida a un lugar que yo no conocía, a pesar de que era de la isla, no lo conocía. Escúcheme, en la isla de San Andrés se practica mucho la brujería, la santería, el vudú.
Usted ve allá la brujería como si fuese una religión más. Es algo increíble cómo se ofrece la santería en Nicaragua, en Cuba, en Haití. Se practican estas cosas, estas costumbres de ocultismo satánicas, como si fuera algo normal, como si fuera algo que no hiciera daño. Aquel joven me convidó y yo fui con él, no tenía nada que perder. Aquel día que ese muchacho empezó a entrar por un monte muy oscuro, yo sentía que mientras caminábamos y caminábamos, aquella espesura de esa oscuridad dentro de ese monte se iba cerrando a nuestras espaldas. Era algo terrible. Yo recuerdo que al llegar a un lugar grande, un lugar despejado, un lugar limpio, veo entre 230 o 240 jóvenes, personas encapuchadas, vestidas de negro. Estaban allí reunidos. Habían 10 de ellos reunidos, estaban alrededor de un altar hecho en piedras. En aquel altar había sobre ese altar una niña. Había una niña que estaba siendo sacrificada aquella noche. Eran aproximadamente las 12 y cuarto de la noche, y sobre ese altar había una niña abierta por su pecho. Habían satanistas que se comían su corazón y otros bebían su sangre, pues era un sacrificio, un ritual que debían presentar a Satanás aquella noche. Yo recuerdo que al momento fue algo impactante para mí, pero mi corazón estaba carente de amor, de sentimiento. Y quiero decirle que la mayoría de los jóvenes que están metidos en las sectas satánicas, la mayoría de los jóvenes que están metidos en grupos satánicos, es porque en sus hogares carecen de un amor perfecto, un amor genuino, que es el amor de Dios. El amor de Padre es un amor de Dios. Y hay muchos jóvenes que carecen de ese amor, carecen de ese amor. Y empiezan a buscar personas que le brinden ese amor. Cuando falta en el hogar, Satanás va a buscar la manera de hacerte creer que aquellos amigos que te convidan a las drogas y a practicar cosas ocultas te van a brindar amor, pero es falso. Al estar allí en ese sacrificio, se acercó un sacerdote confesor, que es una de las jerarquías en el satanismo. Se acerca aquel hombre encapuchado, porque la mayoría de ellos son profesionales, son médicos, son abogados, y no se dejan ver su identidad. Algunos de ellos son personas que trabajan en hospitales. Yo conocí muchos que visitaban esas sectas, visitaban lugares de brujería, que tal vez aspiraron a algún cargo político, algún cargo en el Estado, sea senadores, concejales, sea lo que sea. Muchos de ellos, como por ejemplo Regina 11 y otros más que están en esa rama de la metafísica, en eso del ocultismo. Aquel hombre llegó y me propuso poder, me propuso fama, me propuso dinero, con tal de que yo le vendiera mi alma al diablo. Yo recuerdo que aquel día a mí me interesó mucho la propuesta, pues yo andaba buscando algo diferente para mi vida, andaba buscando un cambio para mi vida. Yo recuerdo que aquel día había que hacer ese pacto, uniendo sangre de mi cuerpo, de mi mano derecha, con la sangre de otra persona, hacer una fisura en mi mano y poder hacer un pacto de sangre con otra persona, para de esa manera abrir el pacto de la entrega a Satanás. Aquel día había que tomar de sangre de algún animal negro, preferiblemente un cerdo o un gato, sangre de una persona, y tomar cierta parte de la sangre de la menstruación de una mujer, para poder sellar ese pacto, para poder vender el alma al diablo. Aquel día que hice aquello,